Mi esposo infiel y mi hermana huyeron juntos con mi herencia hacia una casa lujosa en otra ciudad, pero no contaban con que un día yo iría a hacerles una visita. Ariadna siempre creyó que su vida era como las mareas que iban y venían en el pueblo costero donde creció. Desde pequeña, ese pequeño pedazo de tierra rodeado por el mar era su mundo. Las calles estrechas, las casas de fachadas blancas y el constante olor a sal crearon recuerdos que jamás olvidaría. Allí, en la simplicidad, aprendió el valor del trabajo duro y la unión familiar. Junto a su hermana, Ana María, Ariadna creció con el corazón lleno de sueños. Las dos niñas eran inseparables, a pesar de las diferencias de personalidad. Ariadna siempre era optimista, con una sonrisa fácil que iluminaba cualquier lugar. Ana María, en cambio, era más reservada, pragmática y a veces incluso dura. Pero la vida no había sido amable con ellas. Perdieron a sus padres muy jóvenes, y fue el tío Santiago quien asumió el papel de cuidarlas. Aunque su presencia fue una fuente de consuelo, la ausencia de sus padres dejó cicatrices en ambas. Con el paso de los años, Ariadna se convirtió en una mujer luchadora, con un brillo en los ojos que no podía pasar desapercibido. Mientras otras personas del pueblo aceptaban la rutina sencilla, Ariadna quería más. Soñaba con transformar ese lugar que tanto amaba en un destino especial donde las personas de afuera pudieran experimentar la paz que ella encontraba allí. Ese deseo la llevó a trabajar incansablemente para abrir su propia posada frente al mar. Ariadna dedicó años a ahorrar cada centavo, equilibrando trabajos temporales y pequeños proyectos para finalmente cumplir su sueño. Cuando la posada estuvo lista, era exactamente como ella la había imaginado, un lugar acogedor, con habitaciones decoradas con esmero, llenas de detalles que reflejaban su personalidad. Cada mueble fue elegido cuidadosamente, y los toques personales hacían que cada huésped se sintiera especial. En esa época, ya estaba casada con Ignacio, un hombre que parecía compartir sus sueños. Ignacio tenía un carisma natural y sabía cómo tratar a las personas. Él se encargaba de las finanzas de la posada, mientras Ariadna supervisaba todos los detalles y atendía a los huéspedes. Cuando Ana María decidió ayudarlos con la atención al público, Ariadna sintió que todo estaba encajando. Era como si, finalmente, su familia hubiera encontrado un propósito en común. Los primeros meses de la posada fueron desafiantes, pero poco a poco el negocio comenzó a prosperar. El pueblo, antes olvidado, empezó a atraer turistas curiosos por la simplicidad y la belleza del lugar. Ariadna se sentía realizada, viendo cómo su sueño tomaba forma y daba vida a la comunidad. Creía que su historia era una prueba de que el trabajo duro y la determinación podían cambiar vidas. Ignacio y Ana María eran indispensables en la administración. Él, con su habilidad para manejar números, ayudaba a organizar las finanzas, asegurando que cada decisión se tomara con cuidado. Ana María, por su parte, tenía un carácter serio pero eficaz al tratar con los huéspedes. A pesar de sus diferencias, los tres trabajaban como un equipo, y Ariadna creía que su relación con su esposo y su hermana era sólida. Sin embargo, en momentos de silencio, Ariadna a veces percibía algo diferente en las miradas de Ignacio y Ana María. No era exactamente algo que pudiera describir, pero era una sensación, como un peso en el ambiente que intentaba ignorar. Para Ariadna, desconfiar de su hermana o de su esposo era impensable. Ellos eran su base, las personas en quienes confiaba ciegamente. A pesar de ello, había días en que sentía un vacío inexplicable. La pesada rutina de la posada y la responsabilidad de mantener el negocio en funcionamiento a menudo la dejaban exhausta. Ignacio, notando el cansancio de su esposa, solía sugerir que se tomara un tiempo para descansar, pero Ariadna se negaba. No puedo dejar la posada ahora. Estamos comenzando a crecer y todavía hay tanto por hacer, decía, tratando de ocultar el cansancio en su voz. Tienes que pensar en ti también, amor, insistía Ignacio. La posada no se va a derrumbar si tomas unos días para descansar. Ana María y yo podemos encargarnos de todo. Ariadna siempre respondía con una sonrisa cansada, pero en el fondo se sentía agradecida por el apoyo de Ignacio.
Creía que tenía suerte de tenerlo a su lado, alguien que parecía entender sus preocupaciones y siempre la animaba a cuidarse. Los días se convirtieron en semanas, y el éxito de la posada seguía creciendo. Pero con el crecimiento venían también los desafíos. Ariadna comenzó a notar que Ana María parecía distante, a menudo respondiendo de forma seca o evitando largas conversaciones. Cuando le preguntaba, su hermana siempre decía que estaba simplemente cansada. Ariadna quería creer eso, pero no podía evitar sentir algo extraño. La playa seguía siendo su refugio. En los momentos en que se sentía abrumada, Ariadna caminaba por la arena, observando el horizonte y tratando de encontrar sentido a las cosas que la inquietaban. Para ella, el mar era como un confidente, un lugar donde podía organizar sus pensamientos y reconectarse consigo misma. La rutina en la posada seguía siendo agitada. Era temporada alta, y Ariadna estaba más ocupada que nunca. Desde temprano, los huéspedes llegaban con solicitudes, y ella se aseguraba de atender a todos con el mismo cuidado y dedicación de siempre. Para Ariadna, cada persona que pasaba por su posada se llevaba un pedazo de su historia, y eso la hacía sentir que su trabajo tenía un propósito mayor. Ignacio y Ana María también siempre estaban cerca, desempeñando sus roles con eficiencia. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar. Ariadna no lograba identificar exactamente qué, pero había momentos en los que percibía un ambiente extraño entre ellos. Era como si hablaran en códigos, como si intercambiaran miradas que ella no comprendía. ¿Está todo bien?, le preguntó una vez a Ignacio mientras revisaba documentos en la mesa de recepción. Él levantó la mirada, sorprendido por la pregunta repentina. Claro, amor. ¿Por qué no habría de estarlo? Ariadna se encogió de hombros, sintiéndose tonta por haber mencionado algo. Nada, solo me pareció que estás un poco distraído. Ignacio sonrió y volvió su atención a los papeles. Parecía tan convincente que Ariadna intentó apartar cualquier idea de que algo pudiera estar mal. Después de todo, era su esposo, la persona en quien más confiaba en el mundo. A pesar del ritmo agitado, Ariadna siempre encontraba un momento para contemplar el mar. Era como si esas aguas la conectaran con algo más grande, un lugar del que sacaba fuerzas para enfrentar los desafíos diarios. Sin embargo, esa tarde, mientras organizaba los últimos detalles para la cena de los huéspedes, recibió una llamada que lo cambiaría todo. La voz al otro lado de la línea era familiar, aunque grave y vacilante. Era un vecino de su tío Santiago, informándole que él había fallecido esa mañana. La noticia hizo que el suelo desapareciera bajo los pies de Ariadna. Santiago no era solo un pariente lejano. Había sido un pilar en su vida y en la de Ana María tras la muerte de sus padres. Él las había acogido cuando más lo necesitaron, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario para seguir adelante. Ariadna colgó el teléfono con la mano temblorosa. Ignacio lo notó de inmediato y se acercó. ¿Qué pasó, mi amor?, preguntó él, preocupado. El tío Santiago. Se fue, respondió Ariadna con la voz entrecortada. Ignacio la abrazó mientras ella intentaba contener las lágrimas. Poco después, Ana María apareció, atraída por el tono bajo y tenso de la conversación. ¿Qué pasó?, preguntó su hermana, frunciendo el ceño. Santiago falleció, respondió Ariadna, mirando a Ana María con los ojos llenos de lágrimas. Ana María guardó silencio por un momento, procesando la noticia. A pesar de que el tío la había acogido en su juventud, nunca tuvo con él el mismo vínculo que Ariadna. Mientras veía a Santiago como una figura paterna, Ana María siempre mantuvo una cierta distancia emocional, prefiriendo enfocarse en sus propios intereses. Tuvo una vida larga, comentó Ana María, casi con indiferencia. Ariadna se incomodó con el tono de su hermana, pero decidió no responder. No era el momento para crear conflictos. Sabía que cada quien enfrentaba la pérdida de maneras diferentes. En los días siguientes, Ariadna se sumergió en los recuerdos de Santiago. Recordaba cómo solía llevarlas a pasear a la playa, como siempre tenía consejos sabios y una paciencia infinita para escuchar sus sueños. Cuando decidió abrir la posada,
Fue él quien le brindó el apoyo moral y financiero necesario para dar el primer paso. Santiago creía en Ariadna de una manera en la que pocas personas lo hacían. La relación entre él y Ana María, sin embargo, siempre fue más superficial. Ana María era práctica, enfocada en el presente, mientras que Santiago era un hombre de largas conversaciones y historias llenas de lecciones. Simplemente no se conectaban de la misma forma. Pocas semanas después del funeral, Ariadna recibió una llamada del abogado de Santiago. Quería concertar una reunión para discutir el testamento. Ariadna y Ana María asistieron juntas, aunque la mayor no mostró mucho interés. En la oficina del abogado, un ambiente austero y silencioso. Ambas se sentaron lado a lado mientras el hombre comenzaba a leer el documento. Santiago había destinado pequeñas sumas a instituciones benéficas, pero el resto de sus bienes, una propiedad y una suma considerable de dinero, fue dejado exclusivamente para Ariadna. El motivo quedó claro en la carta que acompañaba el testamento. Ariadna, sé que tal vez esta decisión resulte extraña, pero siempre fuiste alguien que supo valorar lo que tenemos y luchaste por preservar nuestras raíces. Sé que harás buen uso de lo que estoy dejando y continuarás con el espíritu de familia que siempre admiré. Ana María es independiente y fuerte, y creo que no necesitará esta ayuda. Confío en que entenderá mi elección. Ariadna se emocionó al escuchar las palabras de su tío, pero, al mismo tiempo, se sintió incómoda con la situación. Miró a Ana María, quien mantenía una expresión seria y los brazos cruzados. Ana, yo no sabía que sería así, dijo Ariadna, intentando explicarse. Ana María esbozó una sonrisa contenida, pero había algo en su mirada que hizo que Ariadna se sintiera aún más incómoda. Está bien. Por supuesto que él te dejaría todo, respondió Ana María, con un tono frío. De regreso a casa, el ambiente en el coche era tenso. Ariadna intentaba iniciar conversación, pero Ana María se limitaba a responder con monosílabos, mirando por la ventana como si estuviera en otro lugar. Ignacio, sentado al volante, parecía demasiado concentrado en la carretera, aunque Ariadna notó cómo él intercambiaba miradas rápidas con Ana María a través del retrovisor. Los días siguientes trajeron un cambio sutil, pero perceptible. Ana María se volvió aún más reservada, evitando interacciones prolongadas con Ariadna. Incluso cuando trabajaban juntas en la posada, las conversaciones eran breves y cargadas de formalidad. Ignacio, por su parte, parecía pasar más tiempo de lo normal encerrado en su oficina. Una noche, Ariadna decidió confrontar a su hermana. Ana, lo siento mucho si te sentiste herida con la decisión del tío. Te juro que nunca pedí nada de esto. Ana María la miró durante un largo momento antes de responder. No estoy herida, Ariadna. Solo me parece interesante cómo algunas personas siempre terminan con todo, mientras que otras tienen que conformarse con las obras. Eso no es justo. ¿Sabes cuánto trabajé para llegar hasta aquí? Justo o no, las cosas son como son, ¿no? Replicó Ana María antes de salir de la habitación, dejando a Ariadna sola con sus dudas. Ignacio, que había escuchado parte de la conversación, intentó calmar a su esposa. No te preocupes, amor. Ana María siempre ha sido así. Solo necesita tiempo. Los días que siguieron a la lectura del testamento de Santiago estuvieron marcados por una tensión creciente en la posada. Ariadna intentaba mantener la rutina de trabajo, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Ana María, antes distante, ahora parecía adoptar un comportamiento ambiguo, oscilando entre gestos de indiferencia y pequeños intentos de acercamiento. Para Ana María, sin embargo, el tiempo era un aliado en sus planes. Observaba con atención los movimientos de Ignacio, reconociendo en él una insatisfacción que podría usar a su favor. A pesar de que nunca habían sido cercanos, la relación forzada por el trabajo en la posada había creado una oportunidad perfecta para que Ana María manipulara a su cuñado. Una tarde, mientras Ariadna estaba ocupada organizando el salón para recibir a los huéspedes, Ana María fue a la oficina, donde Ignacio revisaba algunos documentos. Ignacio, ¿tienes un minuto?, preguntó ella, cerrando la puerta detrás de sí.
Él levantó la mirada, sorprendido por la visita inesperada. Claro, ¿qué pasa? Ana María se acercó, manteniendo un tono casual. He notado lo sobrecargado que has estado últimamente. Parece que todo recae sobre tus hombros aquí. Ignacio esbozó una leve sonrisa. Es parte del trabajo. Y no me importa, Ana. Ariadna confía en mí, y quiero que todo funcione. Ana María se inclinó ligeramente, adoptando un tono más confidencial. Eres leal, Ignacio, y eso es admirable. Pero dime algo, ¿nunca te has preguntado si esa lealtad es recíproca? La pregunta lo tomó por sorpresa. Frunció el ceño, tratando de entender lo que ella quería decir. ¿A qué te refieres? Verás, continuó Ana María, sentándose en la silla frente a él. Haces todo por ella. Manejas las finanzas, aseguras que las cosas marchen. Pero, ¿realmente crees que Ariadna valora eso? ¿O será que solo te ve como una pieza más en su rompecabezas? Ignacio rió, intentando disimular su incomodidad. Creo que estás exagerando, Ana. ¿De verdad? Replicó ella, inclinándose hacia adelante. Yo veo las cosas desde fuera, Ignacio. Y lo que veo es que ella da por sentada tu dedicación. Tú mereces más que eso. Ignacio guardó silencio, procesando las palabras. Nunca había considerado su relación desde esa perspectiva, pero había una parte de él que sentía que Ana María podía tener razón. En los días siguientes, Ana María continuó sembrando dudas en la mente de Ignacio, siempre con comentarios sutiles y aparentemente inocentes. Sabía que no podía apresurar las cosas, necesitaba ganarse su confianza poco a poco. Una noche, cuando Ariadna ya se había ido a dormir, Ana María encontró a Ignacio en el salón, donde terminaba de revisar algunos documentos. ¿Trabajando hasta tarde otra vez? Le preguntó, tomando una copa de vino antes de sentarse a su lado. Siempre hay algo que hacer, respondió Ignacio, sin levantar la vista de los papeles. Ana María aprovechó la oportunidad para profundizar en su enfoque. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería no tener que lidiar con todo esto? Vivir sin estas responsabilidades, sin este peso constante. Ignacio levantó la mirada, intrigado. ¿De qué estás hablando? Ella tomó un sorbo de vino, pensando cuidadosamente antes de responder. Estoy hablando de libertad, Ignacio. De salir de este ciclo y vivir la vida que te mereces. ¿Y cómo sería eso? Ana María colocó la copa sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. Podemos irnos. Tú y yo. Tomar lo que nos corresponde y empezar de nuevo en otro lugar. Ignacio parpadeó, aturdido por la propuesta. ¿Estás hablando en serio? Absolutamente. Ariadna confía ciegamente en nosotros. Nunca sospecharía. Ignacio negó con la cabeza, riendo nerviosamente. Esto es una locura, Ana. No es una locura. Es un plan, respondió ella, firme. Piénsalo, el dinero de la posada, la herencia. Tenemos acceso a todo. Podemos desaparecer antes de que se dé cuenta. Ignacio vaciló. A pesar de seguir amando a Ariadna, había una parte de él que no podía ignorar la tentación de la libertad y la riqueza que Ana María prometía. ¿Cómo planeas hacer eso? Preguntó finalmente. Ana María sonrió, satisfecha de haber captado su atención. Primero, tenemos que alejarla. Si está lejos, tendremos tiempo suficiente para tomar todo y marcharnos de aquí. ¿Y cómo vamos a lograrlo? La convenceremos de que se tome unas vacaciones. Sabes lo cansada que está. Con un poco de insistencia, aceptará. Compramos un boleto para un resort y la enviamos lejos. Mientras tanto, vaciamos la caja fuerte y desaparecemos. Ignacio reflexionó unos segundos antes de asentir con la cabeza. ¿Y si sospecha? Y no lo hará. Ariadna confía en nosotros más de lo que debería. A la mañana siguiente, los dos comenzaron a trabajar en el plan.
Ana María intensificó su cercanía con Ariadna, fingiendo preocupación por el cansancio de su hermana. Y necesitas descansar, Ariadna. Mírate, estás agotada, le decía con un tono aparentemente genuino. Ignacio reforzaba la idea siempre que podía. Tiene razón, amor. Necesitas un tiempo solo para ti. Con ambos insistiendo, Ariadna empezó a considerar la idea. De hecho, estaba cansada, y tal vez un descanso era justo lo que necesitaba. Mientras tanto, Ana María e Ignacio ya habían elegido el resort y comprado los boletos, listos para alejarla y poner en marcha el golpe. Ariadna caminaba por la terraza de la posada, observando el mar con una mezcla de cansancio y gratitud. La idea del viaje comenzaba a tomar forma en su mente. Ignacio y Ana María insistían tanto que era casi imposible decir que no. Sabía que el trabajo constante le estaba pasando factura, pero aún así se sentía culpable por pensar en alejarse, aunque solo fueran unos días. Te lo mereces, Ariadna, dijo Ignacio durante el desayuno. Confía en nosotros. Nos ocuparemos de todo mientras descansas. Y sí, Ariadna, añadió Ana María, sirviéndose más café. La posada seguirá en pie una semana sin ti. Las palabras de su hermana arrancaron una leve sonrisa de Ariadna. Tal vez tenían razón. La insistencia de ambos parecía tan genuina que empezó a convencerse de que realmente necesitaba ese descanso. La noche antes del viaje, Ariadna se sentó en la cama junto a Ignacio, mirando las maletas preparadas en la esquina de la habitación. Gracias por pensar en mí, dijo, tomando la mano de su esposo. Ignacio sonrió, apretando suavemente sus dedos. Solo quiero lo mejor para ti, mi amor. Ariadna durmió tranquila, sin saber que la sonrisa de Ignacio ocultaba un plan cuidadosamente articulado. A la mañana siguiente, tras cálidas despedidas y promesas de que todo estaría bien, Ariadna partió hacia el resort. El coche que la llevaba desapareció en la carretera, e Ignacio y Ana María se quedaron en la terraza, observando hasta que ya no pudieron verla. Listo, dijo Ana María, con una sonrisa satisfecha. Ahora tenemos el tiempo que necesitamos. Ignacio, todavía nervioso, miró a la hermana de su esposa. ¿Estás segura de que esto funcionará? Por supuesto. Ariadna confía ciegamente en nosotros. Ni siquiera imagina lo que estamos haciendo. En los días siguientes, Ana María e Ignacio comenzaron a ejecutar el plan. Trabajaron juntos para vaciar la caja fuerte de la posada, un compartimento oculto que Ariadna siempre había utilizado para guardar dinero en efectivo. Ignacio tenía acceso a la contraseña, algo que Ariadna le había confiado sin reservas. Al abrir la caja fuerte, Ignacio sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer. El dinero acumulado estaba allí, fruto de años de arduo trabajo de su esposa. Dudó un momento, pero Ana María lo animó. No tengas remordimientos ahora. Piensa en el futuro que podemos tener con esto. Ignacio respiró hondo, guardando el dinero en un maletín. Mientras tanto, Ana María se ocupaba de otros preparativos. Con una parte del dinero retirado, alquiló una casa en otra ciudad, un lugar lujoso y lo suficientemente distante para que Ariadna no los encontrara fácilmente. También hizo una serie de compras extravagantes, aprovechando el acceso total a las cuentas de su hermana. Ambos trabajaban meticulosamente, asegurándose de no dejar rastros fáciles de seguir. Cada transacción se realizaba a nombre de terceros, y los boletos para el viaje de fuga se compraron con fechas ajustadas para no levantar sospechas. En la posada, el movimiento continuaba normalmente, pero los huéspedes empezaban a notar la ausencia de Ariadna. ¿Dónde está la dueña?, preguntó una huésped a Ana María. Se tomó unos días para descansar, respondió ella, con una sonrisa impecable. Nos estamos ocupando de todo para que regrese renovada. Mientras tanto, Ariadna disfrutaba de su tiempo en el resort. A pesar del ambiente tranquilo y los paisajes paradisíacos, sentía una inquietud creciente. Algo en su corazón parecía no estar bien. Intentó apartar esos pensamientos,
diciéndose a sí misma que era solo el peso de dejar la posada en manos de otros. En el 5.º día de viaje, decidió llamar a Ignacio, solo para escuchar su voz y tranquilizar su corazón. «Hola, mi amor. ¿Cómo están las cosas?», preguntó, intentando sonar animada. Ignacio, al otro lado de la línea, estaba en un restaurante, acompañado de Ana María. Sonrió, pero su voz sonó controlada. «Todo está perfecto por aquí, querida». «¿Qué tal el resort?». «Es hermoso. Pero extraño casa». Ignacio forzó una risa. «Disfruta mientras puedas. Te mereces este descanso». Ariadna colgó sintiéndose un poco más tranquila, pero todavía había algo que la incomodaba. El tono de Ignacio parecía diferente, como si estuviera distante. Intentó ignorarlo, pero los pensamientos comenzaron a acumularse. De vuelta en la posada, Ignacio y Ana María estaban a pocos pasos de finalizar el plan. Habían saldado las cuentas pendientes, transferido dinero a cuentas alternativas y asegurado que nada los relacionara directamente con el robo. La noche antes de la fuga, Ignacio se sentó solo en la sala, con el maletín a su lado. Miraba el dinero y sentía un peso en el pecho. «¿Te estás pensando en echarte atrás?», preguntó Ana María, entrando en la sala con una copa de vino en la mano. «No sé si puedo hacer esto», respondió finalmente, admitiendo su duda. Ana María puso los ojos en blanco y se acercó. «Ya estamos en esto, Ignacio. No hay vuelta atrás ahora». Suspiró, pasando las manos por su rostro. «¿Y si Ariadna se entera?». «Se enterará», respondió Ana María con frialdad. «Pero cuando eso pase, estaremos demasiado lejos para que haga algo». Ignacio no respondió. Sabía que, al cruzar esa línea, no habría retorno. A la mañana siguiente, Ana María fue la primera en salir de la posada, llevando una parte del dinero a la casa alquilada. Ignacio la seguiría más tarde con el resto. Habían planeado cada detalle para que nada saliera mal. Pero ningún plan es perfecto, y la confianza de Ariadna en los dos sería puesta a prueba de una manera que jamás imaginaron. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a la posada, Ariadna sintió un alivio inmediato al ver el lugar que tanto amaba. Las palmeras se mecían suavemente al viento, y el sonido de las olas parecía invitarla de vuelta a casa. A pesar de la comodidad del resort, la añoranza por su rutina y sus sueños era grande. «Aquí es donde pertenezco», pensó, mientras el conductor retiraba sus maletas del maletero. Sin embargo, algo parecía fuera de lugar. La posada, generalmente llena de movimiento y luz, estaba cerrada y sumida en un silencio inusual. Ariadna frunció el ceño, tratando de entender qué estaba pasando. «Extraño», murmuró para sí misma, arrastrando las maletas hacia la entrada principal. La puerta de la recepción estaba cerrada con llave, pero la llave que siempre llevaba consigo resolvió el problema. Tan pronto como entró, el olor familiar de la madera encerada y las flores que solía dejar en el mostrador la acogió, pero la ausencia de vida en el lugar hizo que su corazón se encogiera. Llamó a Ignacio. Llamó a Ana María. Ninguna respuesta. «Deben estar en la cocina», pensó en voz alta, intentando ignorar la inquietud que crecía dentro de ella. Dejó las maletas en el pasillo y se dirigió al salón, pero lo encontró completamente vacío. Las sillas estaban ordenadas, las mesas limpias, pero no había señal de que alguien hubiera estado allí en los últimos días. Comenzando a sentirse incómoda, Ariadna decidió subir a las habitaciones. Tal vez Ignacio y Ana María estuvieran descansando o ocupados en algún otro rincón de la posada. Pero al llegar al piso superior, encontró la misma ausencia inquietante. El silencio era casi palpable. Fue al bajar las escaleras nuevamente cuando algo llamó su atención. La puerta del pequeño despacho de Ignacio estaba entreabierta. Se acercó, dudosa, y vio que los cajones del escritorio estaban abiertos, con papeles esparcidos por todas partes. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Esto no es propio de Ignacio», susurró mientras recogía algunos documentos. Entre el desorden,
encontró un sobre vacío con el logotipo de un banco local. La mente de Ariadna comenzó a trabajar frenéticamente, tratando de conectar las piezas. Ignorando el creciente temor, se dirigió a la pared detrás de la recepción, donde estaba escondida la caja fuerte. Cuando deslizó el panel y vio la caja ligeramente abierta, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No. Esto no puede estar pasando. Con manos temblorosas, giró la combinación y abrió la puerta por completo. El interior estaba vacío. Todo el dinero que había guardado, incluida la herencia de Santiago, había desaparecido. No, 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 dijo en un tono cada vez más alto mientras miraba la caja fuerte vacía. Sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. La realidad parecía imposible de aceptar, pero las evidencias estaban justo frente a ella. Tras algunos minutos en estado de shock, Ariadna respiró hondo y comenzó a pensar. Solo 2 personas sabían de la existencia de la caja fuerte y tenían acceso a la combinación: Ignacio y Ana María. La posibilidad de que ambos estuvieran involucrados parecía absurda, pero las piezas no apuntaban en otra dirección. Decidida a descubrir la verdad, Ariadna comenzó a registrar cada rincón del despacho en busca de respuestas. En un cajón, encontró un recibo de alquiler firmado por Ana María. La fecha era reciente, y la ubicación estaba en una ciudad a varias horas de distancia. ¿Por qué alquilaría una casa?, se preguntó, sintiendo que el estómago se le revolvía. Junto al recibo, encontró una tarjeta de crédito emitida a nombre de Ignacio. Junto con la tarjeta había un extracto reciente que mostraba compras realizadas en tiendas de lujo, ropa cara, joyas, restaurantes sofisticados, nada que se pareciera al estilo de vida que habían llevado hasta entonces. Ariadna sintió una ola de ira mezclada con incredulidad. ¿Ellos no me harían esto, o sí? Intentando mantener la calma, tomó su teléfono y trató de llamar a Ignacio. La llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Respiró profundamente y llamó a Ana María, pero su número también estaba fuera de servicio. Con cada intento frustrado, la certeza de que había sido traicionada se hacía más difícil de ignorar. Ariadna regresó a la caja fuerte vacía, sintiendo un dolor físico en el pecho. Todos los años de trabajo duro, la confianza ciega que había depositado en su esposo y en su hermana, todo parecía desmoronarse a su alrededor. Se sentó en el suelo de la recepción, con la cabeza entre las manos, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Nunca podría haber imaginado que las 2 personas en las que más confiaba fueran capaces de algo tan cruel. Después de un tiempo, Ariadna secó sus lágrimas y se levantó. El dolor era inmenso, pero no dejaría que esto la paralizara. Tenía que actuar. Recogió los recibos y documentos que había encontrado, guardando todo en una carpeta. Decidió que buscaría ayuda, alguien que pudiera rastrear a Ignacio y Ana María y esclarecer lo que estaba sucediendo. Mientras caminaba por la posada vacía, se sentía como una extraña en su propio hogar. Cada detalle que antes le traía consuelo ahora parecía cargado de amargura. Pero, en el fondo, había una determinación creciendo dentro de ella. ¿Creen que pueden salirse con la suya llevándose todo lo que construí?, murmuró, mirando al horizonte. Pero esto no se quedará así. Ariadna pasó la noche en vela, reviviendo los acontecimientos del día en su mente. La caja vacía, los recibos encontrados, la falta de respuesta de Ignacio y Ana María, todo apuntaba a una única y dolorosa verdad. Por más que intentara encontrar otra explicación, sabía que había sido traicionada por las 2 personas en las que más confiaba. Cuando el sol apareció en el horizonte, Ariadna finalmente tomó una decisión. No podía quedarse sentada esperando respuestas que no llegarían. Tenía que actuar. Tomó su teléfono y buscó el número de un detective privado recomendado por un conocido del pueblo, alguien con fama de ser eficiente y discreto. Tras marcar el número, esperó unos segundos hasta escuchar una voz firme al otro lado de la línea. Martín hablando. Buenos días, señor Martín. Mi nombre es Ariadna, y necesito mucho su ayuda, dijo ella,
tratando de mantener la voz firme a pesar de la emoción que sentía. Claro, señora Ariadna. ¿Cuál es la situación? Es complicado. Me traicionaron, mi esposo y mi hermana. Creo que se fugaron con todo mi dinero. Hubo una breve pausa antes de que Martín respondiera. Lamento escuchar eso. Hagamos lo siguiente, ¿podemos reunirnos en mi oficina? Así puede darme más detalles e información que me ayude con la investigación. Sí, claro. ¿Dónde queda su oficina? Él le dio la dirección de un edificio discreto en la ciudad vecina, y Ariadna acordó encontrarse con él esa misma mañana. Al colgar, respiró profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Contratar a un detective era un paso importante, pero también confirmaba que su confianza había sido completamente destruida. Tomó los documentos que había encontrado, el recibo de alquiler a nombre de Ana María, el extracto de compras de Ignacio y el comprobante de un pasaje a la ciudad vecina, y los guardó en una carpeta. Esos papeles eran las únicas pistas que tenía y esperaba que fueran suficientes para comenzar la investigación. Poco después, Ariadna partió hacia la ciudad vecina. Durante el trayecto, el paisaje familiar de la costa parecía menos acogedor que de costumbre. Se sentía como una extraña en su propio mundo, como si la traición de Ignacio y Ana María hubiera transformado todo a su alrededor. Cuando finalmente llegó a la dirección indicada, encontró un edificio pequeño, con un letrero discreto que decía, Investigador Martín, Servicios de Confidencialidad y Eficiencia. Ariadna respiró hondo antes de entrar. El interior de la oficina era sencillo pero organizado. Las paredes estaban decoradas con cuadros de certificados y mapas de la región, mientras que el escritorio de Martín estaba cubierto de documentos y archivos. Él era un hombre de mediana edad, con ojos atentos y una postura tranquila que transmitía confianza. ¿Señora Ariadna? Preguntó, levantándose para saludarla. Sí, soy yo. Martín señaló la silla frente a su escritorio. Por favor, tome asiento. Cuénteme lo que ocurrió. Ariadna asintió, colocando la carpeta sobre la mesa antes de comenzar a hablar. Mientras relataba los eventos de los últimos días, su voz oscilaba entre la tristeza y la indignación. Habló sobre el testamento de su tío, el comportamiento extraño de Ignacio y Ana María, y el descubrimiento de la caja fuerte vacía. Cuando me di cuenta de que la caja estaba vacía, fue como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. No puedo creer que me hicieran esto, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. Martín escuchaba atentamente, tomando notas mientras ella hablaba. Entiendo lo difícil que debe ser para usted. Pero enfoquémonos en lo que podemos hacer para resolver esta situación. ¿Trajo algo que me pueda ayudar a comenzar la investigación? Ariadna abrió la carpeta y comenzó a sacar los documentos. Primero, mostró el recibo de alquiler firmado por Ana María. Este es el comprobante de una casa que mi hermana alquiló recientemente. No sé por qué necesitaría una casa en otra ciudad. Martín analizó el papel, asintiendo. Es una buena pista. Podemos empezar por aquí. Luego, Ariadna mostró el extracto de compras realizadas con la tarjeta de crédito de Ignacio. Estas compras se hicieron mientras yo estaba en el resort. Nada de esto tiene sentido. Ignacio nunca mencionó estos gastos, y definitivamente no coinciden con el estilo de vida que llevábamos. Martín tomó el extracto y anotó algunas observaciones en un bloc de notas. Esto también es útil. Podría darnos una idea de cómo están gastando el dinero. Finalmente, Ariadna sacó el comprobante del pasaje aéreo a la ciudad vecina. Encontré esto en su habitación. Parece que planeaban viajar allí. Martín tomó el papel y sonrió levemente. Esto prácticamente confirma su destino inicial. Parece que no fueron muy cuidadosos. Organizó los papeles en una carpeta y miró a Ariadna con una expresión confiada. Tengo suficiente información para empezar. Voy a verificar la dirección de la casa alquilada y hacer algunas preguntas en la ciudad vecina. También rastrearé sus movimientos financieros basándome en las compras que encontraste. Ariadna asintió,
aliviada por estar finalmente tomando acción. ¿Cuánto tiempo crees que tomará? Es difícil decirlo, pero haré todo lo posible por actuar rápidamente. Me pondré en contacto contigo en cuanto tenga algo concreto. Antes de salir, Ariadna miró a Martín, vacilante. ¿Crees que tengo posibilidades de recuperar el dinero? Martín hizo una pausa antes de responder. Siempre hay una posibilidad. Pero más importante que eso es asegurarnos de que no se salgan con la suya. Ariadna le agradeció y salió de la oficina con un torbellino de emociones. Se sentía un poco más fuerte por estar actuando, pero el dolor de la traición seguía siendo abrumador. De vuelta en la posada, el silencio seguía siendo un recordatorio de lo ocurrido. Los días que siguieron al encuentro con Martín fueron difíciles para Ariadna. A pesar de sentir que finalmente estaba tomando acción, la espera era agonizante. Cada rincón de la posada parecía traer recuerdos de Ignacio y Ana María, y el dolor de la traición la consumía. Se dedicó a pequeñas reparaciones y limpiezas en la posada, intentando mantener la mente ocupada. Arreglar las mesas, reorganizar las habitaciones e incluso cuidar el jardín eran tareas que antes le daban alegría, pero que ahora hacía en piloto automático. Todo parecía vacío, como si los colores hubieran desaparecido de su vida. Al tercer día después de la conversación con Martín, el teléfono sonó, haciendo que Ariadna se sobresaltara. Su corazón se aceleró y contestó apresurada. Ariadna. Soy Martín, dijo la voz al otro lado de la línea. Sí, aquí estoy. ¿Encontraste algo? Todavía estoy investigando, pero creí importante actualizarte sobre el avance. Estoy rastreando la información financiera, y algunas pistas están empezando a encajar. También logré verificar la dirección de la casa alquilada. Quiero hacer una visita discreta para confirmar si realmente están allí antes de tomar cualquier otra acción. Ariadna apretó el teléfono con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Gracias, Martín. No sabes lo que esto significa para mí. Solo estoy haciendo mi trabajo. En cuanto tenga algo concreto, te llamaré. Tras colgar, Ariadna sintió que el peso de la espera se incrementaba. Ahora tenía la confirmación de que el detective estaba en el camino correcto, pero el silencio de la posada y la incertidumbre del futuro seguían atormentándola. Esa noche decidió escribir en su diario, algo que no hacía desde hacía años. Tomó un viejo cuaderno y se sentó en el balcón, escuchando el sonido de las olas mientras intentaba organizar sus pensamientos. Ignacio y Ana María, dos personas a las que amaba y en las que confiaba más que en nadie. Nunca imaginé que fueran capaces de algo así. Cada vez que pienso en todo lo que compartimos, siento un vacío enorme. No sé si algún día podré superar este dolor. Se detuvo por un momento, mirando el mar. El sonido de las olas solía traerle consuelo, pero ahora parecía solo un eco de su soledad. Aún así, necesito seguir adelante. No por ellos, sino por mí. Este lugar es mi vida, mi historia. No voy a permitir que me lo quiten. Al día siguiente, Ariadna decidió abrir nuevamente la posada. A pesar de todo, aún tenía huéspedes programados para llegar, y sabía que necesitaba retomar su rutina. El movimiento ayudaría a alejar, al menos temporalmente, los pensamientos sobre la traición. Cuando los primeros huéspedes llegaron, Ariadna hizo lo posible por atenderlos con la misma sonrisa acogedora de siempre. Era difícil, pero sabía que no podía dejar que su dolor se notara. Este lugar es maravilloso, dijo una huésped mientras admiraba la decoración rústica de la recepción. Gracias. Es el resultado de mucho trabajo, respondió Ariadna, intentando parecer más confiada de lo que realmente se sentía. Al final de la tarde, el teléfono finalmente sonó. «¿Martín?», dijo ella, contestando antes de que el primer timbre terminara. «Sí. Tengo algunas informaciones preliminares, pero aún necesito confirmar algunos detalles». «¿Puedes venir a mi oficina mañana por la mañana?» «Claro. Allí estaré». Ariadna pasó el resto de la noche intentando imaginar lo que Martín había descubierto.
Sabía que el detective era experimentado y meticuloso, pero la incertidumbre sobre lo que diría era casi insoportable. A la mañana siguiente, condujo hasta la oficina de Martín con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Tan pronto como entró, fue recibida por él, quien le indicó que tomara asiento. «Tengo algunas novedades», comenzó él, tomando una carpeta de la mesa. Rastrear la información financiera fue más fácil de lo que imaginaba. Están haciendo compras grandes y llamativas, lo que facilita el monitoreo. ¿Y la dirección de la casa alquilada?, preguntó Ariadna, con los ojos fijos en el detective. «Estuve allí anoche. Están usando la casa, pero aún estoy confirmando cuáles son sus horarios. Quiero asegurarme de que tengamos el máximo de información antes de decidir el próximo paso». Ariadna asintió, apretando las manos con nerviosismo. ¿Y qué debo hacer ahora? Por ahora, déjamelo a mí. Estoy armando un informe completo que podría ser útil si decides llevar el caso a las autoridades. Pero es importante que mantengas la calma y evites cualquier enfrentamiento directo. Ariadna sintió el peso de las palabras de Martín. Mantener la calma era más fácil de decir que de hacer, pero sabía que él tenía razón. «Gracias, Martín. Solo saber que estás manejando esto ya me da algo de tranquilidad». Ariadna pasó la mañana intentando mantener su mente ocupada. Después de días viviendo con la angustia de la incertidumbre, Martín finalmente la llamó para confirmar que estaban listos para actuar. Era hora del enfrentamiento. Mientras organizaba los papeles y reunía las pruebas que había recopilado con el detective, Ariadna sentía las manos temblorosas. No sabía exactamente cómo reaccionaría al ver a Ignacio y Ana María de nuevo. La idea de enfrentarlos la hacía revivir todo el dolor de la traición, pero sabía que debía ser fuerte. Martín la encontró en la posada poco antes de la hora marcada. Estaba acompañado por un abogado contratado para garantizar que todo se llevara a cabo de manera correcta y por un representante de la ley local, que actuaría como testigo oficial. ¿Estás lista?, preguntó Martín, con su voz calmada y firme. «Estoy», respondió Ariadna, intentando ocultar la tensión en su voz. Partieron juntos hacia la ciudad vecina. En el camino, el silencio en el auto era interrumpido solo por las explicaciones de Martín. «Vamos a abordarlos con calma. El objetivo es resolver esto de manera pacífica. Presentamos las pruebas y exigimos la devolución del dinero. Si se niegan, tomaremos medidas legales de inmediato». Ariadna asintió, apretando la carpeta con los documentos contra su pecho. Al llegar al barrio exclusivo donde Ignacio y Ana María vivían, el contraste con la sencillez de la villa costera era evidente. Grandes y cuidadas casas se alineaban a lo largo de la calle, cada una con jardines impecables y autos de lujo estacionados en las cocheras. Cuando el auto se detuvo frente a la casa alquilada por la pareja, Ariadna sintió que el corazón le latía con fuerza. La fachada era imponente, con grandes ventanales y una entrada decorada con macetas llenas de flores. Parecía una escena sacada de una revista, pero Ariadna sabía que todo aquello había sido pagado con el dinero que ella había ahorrado con tanto esfuerzo. «Vamos», dijo Martín, saliendo del auto. Ariadna respiró hondo y siguió a los demás hasta la puerta. Martín tocó el timbre y esperaron en silencio. Después de unos segundos, la puerta se abrió, revelando a Ignacio. Llevaba una camisa social y pantalones de lino, luciendo relajado, pero su expresión cambió por completo al ver a Ariadna. «Ariadna», comenzó, con la voz vacilante. «Ignacio», respondió ella, con firmeza. «Creo que sabes por qué estoy aquí». Antes de que pudiera decir algo, Ana María apareció en el pasillo, sosteniendo una copa de vino. Cuando vio a su hermana, su rostro se puso pálido. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Ana María, intentando mantener la compostura. «Estoy aquí para recuperar lo que es mío», respondió Ariadna, dando un paso al frente. Martín intervino, presentándose de forma formal. «Soy el investigador Martín, y ellos son el abogado que representa a la señora Ariadna y el representante de la ley que está aquí para garantizar que todo se haga dentro de los límites legales».
Ignacio y Ana María intercambiaron miradas nerviosas. Necesitamos hablar, dijo Martín, gesticulando para que todos entraran a la casa. Dentro, Ariadna notó señales claras de la vida de lujo que llevaban. Sofás de cuero, una mesa de comedor de madera maciza, cuadros caros en las paredes, todo contrastaba con el estilo sencillo que ella conocía. Respiró hondo, intentando controlar la ira que crecía en su interior. Vamos al grano, dijo Martín, colocando la carpeta sobre la mesa de centro. Tenemos pruebas suficientes de que desviaron dinero de la señora Ariadna, incluyendo el monto de la herencia que dejó Santiago. Estamos aquí para resolver esto de forma pacífica. El abogado abrió la carpeta, mostrando los documentos recopilados durante la investigación. De estos recibos, extractos bancarios y contratos indican claramente que hicieron uso indebido del dinero, explicó. Les estamos ofreciendo la oportunidad de devolverlo de forma voluntaria. De lo contrario, tomaremos medidas legales inmediatas. Ignacio intentó argumentar. Esto no es tan simple. Nosotros, si lo es, interrumpió Ariadna, con una voz firme y cargada de emoción. Ustedes me traicionaron. Robaron todo lo que construí. No hay justificación para lo que hicieron. Ana María, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Ariadna, no fue solo culpa nuestra. Siempre lo tuviste todo en tus manos. ¿Siempre fuiste la favorita? Interrumpió Ariadna, incrédula. Todo lo que tengo es fruto de mi trabajo duro. Santiago me dejó la herencia porque lo sabía. Pero, en lugar de respetarlo, decidieron destruir lo único que tenía, mi confianza en ustedes. Ignacio bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Ariadna. Tienen una opción, dijo el abogado. Devuelvan el dinero ahora o enfrenten las consecuencias legales. Hubo un largo silencio en la sala. Ignacio y Ana María intercambiaron miradas, claramente luchando contra el peso de la situación. Finalmente, Ignacio suspiró. Está bien. Devolveremos el dinero. Ariadna sintió una ola de alivio mezclada con tristeza. Sabía que recuperar el dinero era importante, pero el dolor de la traición nunca podría borrarse. El abogado comenzó a redactar los documentos necesarios, mientras Martín y el representante de la ley se aseguraban de que todo el proceso quedara debidamente registrado. Ariadna observaba todo en silencio, sintiendo como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Cuando todo terminó, Ignacio intentó acercarse. Ariadna, no, dijo ella, cortándolo. No quiero escuchar más. Miró a Ana María, que también parecía querer hablar, pero no le dio la oportunidad. No quiero nada más de ustedes. Simplemente manténganse lejos de mi vida. Ariadna permanecía en silencio en el auto mientras regresaba de la casa de Ignacio y Ana María. El detective Martín conducía, y el abogado estaba a su lado, revisando los documentos que garantizaban la devolución del dinero. Aunque había recuperado lo que era suyo, la sensación de alivio no llegaba. En el fondo, el dolor de la traición seguía ahí, latiendo como una herida abierta. El representante de la ley, que había acompañado todo el proceso, rompió el silencio cuando el auto se detuvo en un cruce. Señora Ariadna, ¿puedo decirle algo? Preguntó, con un tono respetuoso. Ella levantó la mirada, aún sumida en sus pensamientos. Claro. Él carraspeó antes de continuar. Con las pruebas que reunimos y el relato de lo ocurrido, si usted lo desea, podemos presentar una denuncia formal. Hay suficientes elementos para que ambos sean procesados y encarcelados por apropiación indebida y fraude. Ariadna parpadeó, sorprendida por la propuesta directa. ¿Encarcelados? Y sí, confirmó él. Lo que hicieron es un delito. Usted tiene todo el derecho de exigir que sean castigados conforme a la ley. Martín y el abogado la miraron, esperando su respuesta. Ariadna sintió un nudo en el pecho. Parte de ella sabía que sería justo. Ignacio y Ana María habían destruido su confianza,
robado lo que construyó con tanto esfuerzo y la habían dejado sola para lidiar con las consecuencias. Pero otra parte, más silenciosa, todavía dudaba. Recordó cuando eran niños, corriendo por la playa, riendo juntos y compartiendo secretos. A pesar de todo, Ana María era su hermana. Encarcelarla le parecía un paso demasiado definitivo, algo que no estaba preparada para cargar. «Ah, no», respondió finalmente, con voz baja. El representante frunció el ceño. «Señora Ariadna, ¿está segura?» Ellos no dudaron en traicionarla. «Lo sé», respondió ella, con un suspiro. «Pero no quiero eso. No quiero cargar con la culpa de ver a mi hermana en la cárcel, por más que me haya lastimado». «¿Y su esposo?», insistió el representante. Ariadna negó con la cabeza lentamente. «Ellos eligieron este camino, pero no quiero rebajarme a su nivel. Lo que quiero es seguir adelante. Eso es todo». El hombre asintió, respetando su decisión, aunque era evidente que esperaba otra respuesta. El resto del viaje fue silencioso. Cuando finalmente llegaron a la posada, Ariadna bajó del auto con la carpeta que contenía los documentos de su herencia. Martín la acompañó hasta la recepción, donde ella colocó la carpeta sobre el mostrador y soltó un largo suspiro. «¿Te estás segura de que estás bien con esta decisión?», preguntó Martín, mirándola con preocupación. Ariadna esbozó una leve sonrisa, aunque sus ojos aún estaban llenos de lágrimas. «No estoy bien. Pero sé que hice lo que era correcto para mí». Martín asintió y puso una mano en su hombro por un breve momento, en un gesto de apoyo. «Así necesitas algo, sabes dónde encontrarme». Ariadna agradeció y observó mientras él y el abogado se marchaban. Ahora estaba sola de nuevo, en la posada que tanto amaba, pero que ahora parecía diferente. El silencio del lugar era casi ensordecedor, pero sabía que necesitaba empezar desde algún punto para reconstruir su vida. En los días siguientes, Ariadna se concentró en retomar su rutina. Reabrió la posada, revisó las finanzas y comenzó a planificar pequeñas mejoras que había postergado debido al caos reciente. Cada tarea parecía un paso hacia la normalidad, pero el dolor persistía como una sombra constante. Los huéspedes comenzaron a llegar, trayendo consigo el movimiento y la energía que la posada había perdido. Aunque Ariadna todavía luchaba por recuperar su alegría, hacía todo lo posible por tratar a cada persona con el mismo cariño y dedicación de antes. Los meses siguientes trajeron un movimiento inesperado a la posada de Ariadna. Después de toda la turbulencia causada por la traición de Ignacio y Ana María, el negocio parecía haber ganado un nuevo impulso. Tal vez se debía al aumento del turismo en la región o al hecho de que Ariadna, ahora más enfocada que nunca, ponía toda su energía en el lugar. Una tarde, mientras supervisaba la preparación de la cena para los huéspedes, Ariadna fue llamada a la recepción por una de sus empleadas. «Doña Ariadna, hay alguien que quiere hablar con usted», dijo la joven, con una sonrisa curiosa. Ariadna se limpió las manos en el delantal y fue hasta la recepción, donde encontró a una mujer que reconoció de inmediato. Era Marta, una vieja amiga del pueblo que ahora vivía en otra ciudad, pero que a veces venía de visita. «Marta». «Qué buena sorpresa», dijo Ariadna, abrazándola calurosamente. «Ariadna, ¿cómo estás? Escuché sobre el éxito de la posada. Está más concurrida que nunca», respondió Marta, mirando alrededor con admiración. «Está yendo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Qué te trae por aquí?» Marta vaciló un momento antes de responder, su sonrisa titubeando en sus labios. «En realidad, pasé por aquí porque me enteré de algo, y pensé que debería saberlo». Ariadna frunció el ceño, sorprendida por el tono serio de su amiga. «¿Qué pasa?» Marta respiró hondo, como quien intenta encontrar las palabras correctas. «Es sobre Ignacio y Ana María». Los nombres de ambos hicieron que el estómago de Ariadna se revolviera. Aunque había intentado seguir adelante, todavía quedaba una herida abierta cuando se trataba de ellos. «¿Qué pasa con ellos?», preguntó,
intentando mantener la calma. Parece que su relación terminó, dijo Marta, observando cuidadosamente la reacción de Ariadna. Ariadna parpadeó, confundida. ¿Terminó? Pero se fugaron juntos. Marta asintió. Es cierto, pero, según lo que escuché, su relación nunca estuvo basada en el amor. Era más por conveniencia. Estaban juntos por el dinero, pero sin eso, las cosas comenzaron a desmoronarse. Las palabras resonaron en la mente de Ariadna. A pesar de todo lo que había ocurrido, nunca había pensado en lo que realmente unía a Ignacio y Ana María. Saber que no había amor entre ellos le provocó una extraña sensación de alivio, pero también de tristeza. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó Ariadna, todavía intentando procesar la noticia. Marta hizo una pausa antes de continuar. Ana María dejó a Ignacio. Por lo que escuché, encontró a alguien que puede sostener el estilo de vida que ella quería, e Ignacio, bueno, ahora vive de una forma muy diferente. ¿Diferente cómo? Está trabajando en un empleo sencillo, en una cafetería en la ciudad vecina. Hace turnos largos y lleva una vida bastante modesta. Parece que lo perdió todo. Ariadna sintió un nudo en el pecho, pero no sabía decir si era por pena o simplemente por el hecho de seguir intentando entender cómo habían llegado a ese punto. Ignacio, el hombre que ella alguna vez amó y en quien confió ciegamente, ahora estaba en una situación completamente diferente a la que había elegido al traicionarla. No sé si quería saber esto, dijo Ariadna, soltando un suspiro. Pensé que era importante contártelo. Tal vez esto te ayude a entender que, al final de todo, saliste más fuerte de esta historia. Ariadna asintió lentamente, mirando por la ventana hacia el jardín de la posada. No le deseo mal, ni a él ni a Ana María. Pero tampoco puedo sentir alegría por esto. Solo desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Marta colocó una mano sobre el hombro de Ariadna, en un gesto de apoyo. Eres una buena persona, Ariadna. Eso es lo que importa. Después de despedirse, Ariadna se quedó sola en la recepción, perdida en sus pensamientos. Saber del final de la relación entre Ignacio y Ana María la hizo revivir recuerdos que preferiría olvidar. Aún así, se sintió agradecida por haber elegido no guardar rencor. Ariadna podría haber exigido justicia por lo que sufrió, pero eligió seguir un camino diferente. Incluso después de todo, decidió perdonar a su hermana, aunque dejó claro que no quería volver a verla en su vida. Perdonar fue su forma de encontrar paz, pero olvidar. Eso sabía que nunca sería posible. Hoy, Ariadna vive enfocada en reconstruir su historia, rodeada de serenidad y de la fuerza que encontró en sí misma. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal para seguir muchas más.